Hoy voy a hacer un análisis de los efectos del resentimiento dentro de nosotros, sus consecuencias y cómo podemos hacer para poder liberar y transformar nuestros resentimientos. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que estés al tanto de los siguientes videos. Todo el material que subo es práctico y te ayuda a convertirte en tu mejor versión. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento se puede explicar como un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. Es decir, lo resiente y lo resiente. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño, y en otras ocasiones genera a corto y largo plazo otros sentimientos como rabia, injusticia, frustración, impotencia, venganza, odio, amargura y tantas emociones más. Pensamos que no pasa nada al sentir todas estas cosas porque las sentimos en relación a alguien más. Y es ahí donde se produce una confusión interior porque todo lo que uno siente genera reacciones dentro de uno mismo. Reacciones químicas que influyen en nuestro ser y en nuestros procesos internos. Entonces, cada vez que siento odio, por ejemplo, hacia alguien, mi cuerpo reacciona energéticamente a la vibración del odio. No importa si tengo o no tengo razón de sentir ese odio o hacia quién lo estoy sintiendo, el cuerpo solo responde a la energía de odio que sale de mí. Y así podemos decir que pasa lo mismo con la amargura, que pasa lo mismo con la impotencia, con la frustración, con la injusticia y todas las emociones que este resentir generan dentro de mí. Estoy segura de que todos en algún momento hemos resentido algo y por lo tanto es muy fácil identificarse con lo que estoy mencionando. Las ofensas que nos ocasionan resentimientos pueden darse de distintas formas. Por un lado, podemos interpretar que alguien ha realizado algo en nuestra contra, como por ejemplo un descrédito, un desprestigio, una agresión, un insulto, o también lo podemos interpretar como que alguien no ha hecho algo, es decir, se ha generado una omisión, que puede ser como no recibí una invitación, no recibí un reconocimiento, no me han hecho caso. Pero independientemente de cómo lo sintamos o por qué se genera, se produce en nuestro interior un fenómeno de manera inconsciente y en algunos casos de manera consciente también. Es decir, la persona resentida no desea olvidar y está continuamente recordando aquello que dio origen a ese resentimiento y a esos sentimientos. Queda esclavizado a su pasado y no logra liberarse de esa gran carga del resentir. La persona resentida se siente dolida y ofendida por el trato injusto que ha recibido de determinadas personas y acontecimientos y entonces se estanca en ese resentir y resentir. Como lo mencioné, a veces esto puede ser algo inconsciente, no nos damos cuenta que estoy todo el tiempo pensando y volviendo a pensar en lo mismo. Y en otros casos quiero pensar y recordar lo mismo como un mecanismo de defensa de que no me vuelva a pasar lo mismo o como una necesidad de vengar lo que me ha sucedido. Por ejemplo, se puede generar sentimientos de envidia y celos dentro de la persona que tiene este resentir hacia las personas que considera que fueron injustas en su proceder. Un clásico ejemplo es, si alguien me ha ofendido a mí y estoy resentida por lo que me han hecho, se pueden generar en mí sentimientos de envidia y celos hacia esa persona y empiezo a cuestionarme cómo es posible que esa persona pueda seguir con su vida o esté feliz o no le pase nada malo, que no reciba ningún castigo por lo que ha hecho y no me doy cuenta que empiezo a entrar en un círculo vicioso de sentimientos negativos que finalmente a la única persona a la que le hacen mal es a mí mismo. Es común que el resentido desee vengarse, consciente o inconscientemente,
de la persona que le ha ofendido. Estos sentimientos se pueden presentar de una manera muy sutil, en algunos casos casi imperceptible, pero el sentimiento que está debajo de ellos es este de que la vida se encargue de hacerles pagar por lo que me han hecho, que vivan una situación igual o peor que lo que me pasó a mí o lo que me hicieron a mí. Y consciente o inconscientemente, estos sentimientos de venganza empiezan a tomar fuerza dentro de uno mismo, van creciendo hasta el punto de obsesionarnos y acompañarnos inclusive durante muchos años o a lo largo de toda una vida. Creemos que esta es la manera natural de vivir un resentimiento o no nos lo cuestionamos y no nos damos cuenta que es un acto de autodestrucción. Como ya lo mencioné antes, todas las emociones que siento me hacen daño a mí mismo. De hecho, hay una frase que Buda dijo: aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y entonces voy entrando en este estado de amargura y de envenenamiento que puede tomar muchos días, semanas, meses, años, inclusive una vida entera. Y seguro que ustedes pueden darse cuenta que les ha sucedido esto de alguna manera, en algún nivel o en algún momento de su vida, o seguro que conocen a alguien que vive en este estado de resentir. Cuando el resentimiento se instala firmemente en alguien, le amarga la vida y hace que se les amargue a los demás. Se convierte en una persona rencorosa y desagradable, incapaz de ver lo bueno, incapaz de ver lo positivo, incapaz de seguir hacia adelante. Las emociones y las reacciones de nuestro cuerpo no son malas. Sentir en un momento dado frente a una agresión, sentir resentimiento no es algo malo o negativo, es algo natural y normal. Pero cuando somos conscientes de ello, lo podemos dejar ahí. Alguien me ofendió, me resentí, viví un sinnúmero de emociones por un periodo limitado y luego las dejo ir y puedo seguir adelante con mi vida. El problema es cuando no me doy cuenta que se siembra en mi interior una semilla de odio, de injusticia, de rencor, de resentir y resentir y resentir una y otra vez ese momento de ofensa y las emociones que ocasionaron en mí. Y entonces ahí es cuando se convierte en algo negativo. ¿Qué puedo hacer para superar un resentimiento o cómo debo reaccionar conscientemente frente a un resentimiento? Lo primero es tener en cuenta que para liberarnos de este sentimiento tenemos que entender la naturaleza de la ofensa, de quién procede, qué consecuencias puede tener en nosotros, en tratar de darnos cuenta de cuál pudo haber sido la razón por la que se dio esta situación, si es que hubo o no hubo una intención de ofendernos o de hacernos daño. El detenernos un momento a hacer este pequeño análisis impide que se dé esta cadena inconsciente de sentimientos y emociones. Muchas veces exageramos lo sucedido o imaginamos actitudes y hechos que no corresponden con lo que realmente está pasando o nos ha pasado. Es importante aprender a superar el sufrimiento y las ofensas mirando hacia el futuro y no desde un estado de victimismo e impotencia. No podemos quedarnos atrapados en el pasado recordando continuamente a aquellos que tanto sufrimiento nos han causado o las circunstancias y hechos que nos produjeron tanto dolor. Hay que pasar la página y mirar de forma positiva hacia el futuro. El perdón nos libera de esta pesada carga en la que se convierten los resentimientos. Una manera es aceptar lo que pasó, aunque no estemos de acuerdo con lo sucedido, y dejar de lado los pensamientos negativos que nos causaron dolor y malestar. En un principio esto no se da automáticamente y tenemos que entrenarnos emocionalmente a través del dominio de nuestras emociones, de un carácter firme, de voluntad y sobre todo de conciencia. Soy consciente de mis reacciones y de los efectos de mis reacciones en mí mismo. Y lo que siempre quiero o debería querer es mi más alto bienestar. Para poder entonces superar un resentimiento,
debemos tener muy claro cómo funciona este resentir negativo a nivel interior y tener claro que lo único que genera es veneno que nos autodestruye y nos debilita interiormente. Las emociones en sí no son malas y tampoco son nuestros enemigos. Somos seres emocionales y son parte de nuestro diario vivir. Estas nos ayudan a reaccionar de distintas maneras rápidamente ante situaciones que requieren una respuesta urgente, pero al mismo tiempo nos pueden anclar al pasado si no sabemos gestionarlas bien. Y en este caso es donde tenemos que hacer conciencia para mantener este equilibrio y salud interior. Tener claro que guardar un resentimiento y resentir es revivir una y otra vez un sentimiento de molestia que ya fue. A veces las cosas que nos han sucedido son tan fuertes que no estamos listos para perdonar y perdonar nos resulta algo prácticamente imposible de considerar. Y está bien, el perdón tiene su proceso y en otro momento hablaremos del perdón, pero en esos casos lo que se puede hacer simplemente es aceptar y aceptar no es perdonar. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede aceptar. Aceptar que tal vez una persona no necesite estar en nuestro día a día, que no hace falta que una persona sea nuestra amiga, que no hace falta tener que confiar en una persona o no hace falta que nos caiga bien una persona. Aceptar que algunas personas no están hechas para tener un papel importante en nuestra vida. Y entonces empezamos a aceptar ciertos cambios o nuevas dinámicas que nos permiten soltar el resentimiento. Por ejemplo, el alejarse de una persona o situación que nos causa un resentir es un acto de amor propio y de autoescuchar nuestro sentir para tomar decisiones que nos hacen bien y nos dan este espacio de recuperación emocional para poder soltar esta situación y dejar de resentir. También podemos aprender a no tomarnos las cosas de manera personal. Y esto no significa que nos vamos a congraciar con alguien o asumir que alguien no quería hacernos daño o herirnos. Y la verdad es que el mundo está lleno de una diversidad en personalidades y actitudes que puede ser que sí, efectivamente, en algún momento alguien quiera o pretenda herirnos. Y esto que estoy diciéndote de no tomártelo personal no quiere decir que no hagamos caso o demos importancia a las intenciones de los demás. Pero lo que sí quiere decir es que veamos que las cosas solo tienen importancia y nos afectan cuando damos un protagonismo a los demás. Entonces sí, defendernos, ubicarnos a nosotros en los lugares más seguros, pero sin resentir, sin exponernos también, ¿no? Entendiendo que si alguien no me hace bien o alguien tiene estos sentimientos negativos en mi contra, no tengo por qué quedarme ahí, pero tampoco tengo por qué envenenarme por ello. Asumir que la gente no es perfecta es también muy importante y nos ahorraremos muchos momentos de malestar y resentimiento si nos damos cuenta que todos pueden cometer errores y que así es como funciona la vida, así es como todos aprendemos también a ser mejores. La vida no es perfecta y todo el mundo tiene momentos en los que fallan, en los que están más débiles, en los que tienen mucha confusión interior. Siempre un primer paso es entender cómo funcionan los resentimientos dentro de mí, qué verdaderamente son los resentimientos, cómo reacciono yo individualmente frente a una situación que me provoca resentimiento y cómo puedo ir cambiando esto en mi propio beneficio. No es tan fácil cambiar una forma de pensar si siempre hago lo mismo. Por eso, todas estas cosas requieren un cambio en mi comportamiento, modificaciones en mi día a día. Y finalmente, esto nos permite cerrar etapas en nuestro desarrollo, evolucionar y convertirnos en una mejor versión.